Santiago Amador nos trae una pequeña presentación, pues con la cual nos va a hablar un poco lo que hacen desde el Laboratorio de Innovación de la Alcaldía de Bogotá. Entonces, los dejo con él. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, la hago desde aquí sentado, ¿verdad? Bueno, digo, no me muevo, listo. Bueno, podemos poner la presentación. Hacer el switch, por favor. Bueno, yo vengo de un lugar muy especial, que es el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Me siento aquí en mi casa. Hasta hace poco dirigí la maestría en innovación. Es un lugar también que quiero mucho. Pero bueno, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, rapidísimo para ponerlo en contexto, es un lugar, digamos, público-privado que busca varias cosas. Dinamizar el ecosistema de innovación pública de Bogotá, formar capacidades de innovación en la administración pública y además solucionar retos públicos a través de una cosa que nos llamamos makers de soluciones. Imagínense como ustedes un startup metido dentro del Estado. Lo que hacemos es desarrollar soluciones de transformación digital o soluciones de innovación in-house para la ciudad en proyectos de alta envergadura. Listo, la siguiente. Lo que voy a hablar hoy, digamos, parte de un hecho, y es la gran desconexión que está habiendo en general en los gobiernos del mundo, y Colombia no es la excepción, entre la administración pública y la ciudadanía. Hay una desconexión muy grande, como si parte de ese contrato social se hubiera roto, como si nos sintiéramos aparte los gobernantes y los gobernados, y los retos públicos están ahí. Y por otro lado, ese hecho, digamos, fehaciente de que ningún gobierno, ni la ciudad de Nueva York ni la ciudad de Bogotá, puede resolver todos los problemas a todas horas del día, de todos los días, en todos los lugares de la ciudad. Definitivamente no podemos. Así. Y por eso creo que por distintas razones, las redes sociales, esta política de gobierno abierto, surge una nueva forma de gobernar paciente, y es el gobierno colaborativo. Pensemos, digamos, en el origen en la democracia, al principio la democracia participativa, perdón, representativa, donde elegíamos representantes. Después la democracia participativa, donde participamos o el ciudadano participa o la ciudadanía participa, a un salto mucho más grande que es la ciudadanía o la democracia colaborativa. Y es donde los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía en general, tiene un papel mucho más importante. Por eso existe un movimiento muy grande, el movimiento de gobierno abierto, que además después también es una política pública de gobierno abierto, que tiene varios pilares, y un pilar fundamental hoy es la colaboración. Entonces, ¿cómo es un gobierno colaborativo? Un gobierno que logra activar a la ciudadanía en la definición de las cosas. Por ejemplo, ¿en qué? Presupuestos participativos. ¿Han visto? La ciudadanía se involucra en la decisión del gasto. También las obras con saldo pedagógico, no se han visto, por ejemplo, como se hacen muchas de las placahuellas. La ciudadanía se organiza, trabaja con el Estado y hace una obra con saldo pedagógico. Las obras por impuestos. La empresa, en lugar de pagar impuestos o parte de eso, hace directamente una obra que descuenta los impuestos que beneficia a la comunidad. Entonces yo tengo 100 pesos, en lugar de esos 100 pesos, tenerse que ir a Hacienda y volver a bajar para que hagan una obra, tiene que hacer un proceso contractual, pues de una vez la empresa que está ahí dice, oiga, venga, yo arreglo esa carretera que yo estoy al lado, tengo la maquinaria ahí. Eso es obras por impuestos, pago por resultados. El Estado paga o bonos de impacto social. El Estado paga a aquel que cumple un resultado público. Las concesiones, las alianzas público-privadas y una muy importante hoy, la innovación pública o la colaboración. Eso es el gobierno colaborativo. Es el entender que el sector privado, en todas sus formas, emprendedores, empresas, universidades pueden ayudar a solucionar retos públicos. Es cómo desgastamos las barreras entre lo público y lo privado para solucionar los retos públicos.
Los retos que nos competen a todos. Y no son retos solo de la administración pública, son retos públicos que nos competen a todos. El gobierno no puede solo y se apalanca en distintas maneras. La siguiente. Eso por un lado. Y lo otro, con lo que nosotros nos fundamentamos es, ¿qué pasa si llega el diseño a lo público? El diseño y la innovación. Nosotros concebimos mucho la innovación como un proceso de diseño. ¿Qué pasa si llega el diseño a lo público? Lo público en esencia no es bonito, a nadie le gusta. ¿O a quién le gusta realmente que el Estado le hable y le golpee por la noche y le dé un consejo? A nadie. El Estado no nos gusta. Y a veces le ponemos el escudo y la gente piensa en la DIAN, en la policía. Y no nos gusta muchas veces lo público y el Estado. ¿Cómo logramos que el diseño llegue a lo público? Entonces, además de apertura, ¿cómo ponemos a dialogar el diseño y lo público? Y es una cosa que, digamos, que nosotros promovemos mucho a través de las metodologías de diseño. La siguiente. Y lo tercero, ¿cómo hacemos entonces a la ciudadanía corresponsable? ¿Cómo cada uno puede solucionar de pronto un problema en una cuadra en un momento específico? Esas tres cosas nos posicionan en el laboratorio. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros estamos en el proceso de hacer dos cosas. Esto debería ser solo Big Optic, pero es como lo entendemos Big Optic en inglés, es como vuélvete Optic por un lado. ¿Qué significa eso? Las empresas de tecnología que tengan modelos o soluciones para gobierno o que solucionen retos públicos, pero cualquiera podría ser, es vuélvase una GovTech. Una EdTech, por ejemplo, también puede ser una GovTech. ¿Por qué? Porque si contrata con el Estado en modelos B2G, o sea, Business to Government, del negocio al gobierno, entonces ayuda al Estado a modernizarse, que es muy difícil que el Estado se modernice a sí mismo o que innove en sí mismo por los procedimientos, porque no nos dejan innovar, en fin. Pero ¿cómo logramos? Le decimos a los ciudadanos, a las empresas, a los emprendedores, oiga, vuélvase GovTech. Es decir, ayúdeme a solucionar un problema, no solo en la administración pública, sino de los sectores públicos, educación, salud, entonces las HealthTech también, las AgTech son GovTech. Entonces le decimos, oiga, vuélvase GovTech y ayude a con tecnología solucionar problemas de gobierno. Así. Y la otra, pues B de Bogotá, Be Social. O sí, vuélvase social. O tenga en cuenta que usted, así no tenga un modelo con el gobierno, usted está cumpliendo una función social. Siempre pongo el mismo ejemplo, perdón, los que me hayan oído. Si Rappi se lleva el plástico, si Rappi recoge el plástico que dejó, inmediatamente está contribuyendo a la logística inversa de la economía circular. Las patinetas eléctricas se pueden volver de alguna manera sociales. Son startups, nosotros llamamos startups de interés público. Es decir, cumplen una función social. Muchas. Y así, es decir, la bancarización de los estratos 1 y 2, ¿quién la ha hecho, siendo sinceros? Principalmente David Plata y Nequi. Entonces, es decir, oiga, usted tiene un modelo de negocio, lo que sea, usted no está contratándolo con el Estado, pero usted está cumpliendo una función social. Esa es una forma en la que la innovación también ayuda a permear. La siguiente. Y queremos apelar a una cosa, y es el ciudadano, en ese tema de corresponsabilidad, el ciudadano o la ciudadana ven que hay un problema, y por eso pongo siempre esta imagen, la que ven aquí a la derecha, la amarilla, ven un problema, puede ser un servidor público o alguien, ven un problema, la siguiente, y tienen esta decisión vital, que es la decisión más importante de la innovación, y la repito muchas veces, no hacer nada o decidir hacer algo. ¿Sí? Todos los días vemos problemas, vamos caminando por Bogotá y nos quejamos mucho, ¿no? Porque hay una alcantarilla sin tapa, porque hay popó de perro ahí, porque están las losas que no nos gustan, o porque hay inseguridad. En fin, nos podemos quejar de muchas cosas porque cuando uno va caminando siempre va pensando en eso. Y uno puede decidir no hacer nada o decidir hacer algo. La siguiente. Y lo que queremos en ese marco del gobierno colaborativo es despertar el propósito social, ¿sí? El propósito público. Todos tenemos la capacidad de tener un propósito público. Y bueno, digo, no sector público, sino de que nos compete a todos en resolver un reto de ciudad. Siguiente. Y siempre decimos también que la innovación pública y la innovación social son hermanas. Es decir, cuando yo soluciono un problema que está marcado en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué estoy a la larga haciendo? Solucionando un problema público que nos interesa a todos.
Y por eso muchas veces el innovador social dice, no, eso no es conmigo. No, innovación, o la innovación pública es del Estado. No, la innovación pública es también esa forma de innovación social. La siguiente, perdón. Y empezamos a retar cosas y problemas y decir, oiga, por ejemplo, la igualdad. La igualdad se puede diseñar. Uno puede sentarse a diseñar modelos o formas más equitativas. La reducción de la pobreza se puede diseñar. El mejor acceso a la salud se puede diseñar. La gente. Y buscábamos también entender que no queríamos resolver los problemas, sino disolver los problemas. Esta es una frase que se la aprendí al rector de la Universidad de Ibagué, que él fue decano de Ingeniería de los Andes mucho tiempo, y era los problemas no hay que resolverlos, los problemas hay que disolverlos. ¿Y disolverlos qué es? Entenderlos muy bien, saber que no tienen una causa sino 20 y ver cómo yo desmantelo las causas para que el problema nunca llegue a presentarse. Porque resolver el problema a veces es llegar ya demasiado tarde e intentar a los golpes resolver las cosas. La siguiente. Y entonces creamos, y eso es lo que quería, me eché todo este cuentazo larguísimo, para hablar de esto, que es lo que quería realmente hablar con ustedes. Y es este proyecto que iniciamos y con mucha humildad y como hacen los laboratorios de innovación, son iteraciones. Hemos salido ya 4 o 5 veces a campo y nos falta muchísimo. Sí, asumimos todas las críticas, porque a veces a uno le da miedo lanzar algo que se lo vayan a criticar, ¿no? Esto nació bebé y no queríamos desbordarnos 2 años en que estuviera perfecto para lanzarlo, sino vamos a lanzarlo mañana y lo hemos ido mejorando cada vez, cada iteración está mejor y mejor. Es adopta un problema, que además lo hemos hecho con mucho amor, le hemos invertido al diseño gráfico, por ejemplo, que el Estado no le invierte mucho y nosotros queríamos invertir el diseño gráfico, para nosotros es importante, un diseñador muy talentoso, eh, y logramos crear esta imagen, adopta un problema. Bueno, ahí no está. Por ejemplo, miren estos detalles que es que en el Estado eso pesa. Ahorita les vamos a mostrar varios detalles que con diseño gráfico uno sabe que alguien le está poniendo amor. Mire esto. Muchos problemas en el mundo pasan la noche sin tener una solución. ¿Sí? Queremos como darle relevancia y vida al problema y como que la gente, no sé, esta leyenda está típica cuando dice, oiga, hay mucha gente que está pasando la noche sin comida, por ejemplo. Entonces queremos como generar esa sensación de familiaridad con los problemas. La siguiente. Hay un tema muy importante ahí y es que los problemas de la ciudad pueden ser técnicos o adaptativos. Los técnicos, por ejemplo, es cuando uno ya sabe la solución y entonces uno que dice, oiga, córrame esos ladrillos de aquí para allá. Es un reto técnico. Pero hay retos adaptativos, cuando, por ejemplo, queremos generar cambios de comportamiento en la ciudadanía. ¿Sí? Y esos son más difíciles de resolver. Listo, la siguiente. Y entonces necesitamos inteligencia colectiva. Esto son las primeras salidas a campo que hemos hecho en varias partes. Hemos ido a universidades, estuvimos en la Feria del Libro, estuvimos con la Andy en uno sobre la Amazonía, estuvimos en un evento de ciudad, un evento de paz, hablando también del tema de seguridad. Y básicamente, ¿qué hacemos? Ahorita les vamos a mostrar las tarjetas. Ponemos unos problemas en las tarjetas. Esos problemas no fueron definidos por nosotros. Fueron definidos por 200 jóvenes del programa Parceros de la Alcaldía. Jóvenes que no estudian o pues no estaban estudiando ni trabajando en ese momento. Que tienen mucho potencial para hacer muchas cosas. Y les ayudamos y les pedimos que nos ayudaran a preguntar en los barrios y ellos mismos que vienen de esos barrios cuáles eran los problemas para no inventárnoslos, porque nos han dicho, oiga, pero ¿quién escogió los problemas? Dijo, no, nosotros no. 200 jóvenes, reto de tardes 1 y 2, y escogimos en su momento 20, pero hemos recogido más y más ejercicios. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Cogemos esas tarjetas, los grupos se sientan, escogen una tarjeta o un objetivo de desarrollo sostenible que quieran, generan propósito. Es bueno que cada uno pueda escoger cuál, porque no a todo el mundo le resuena el mismo problema. ¿Sí? Yo siempre digo, pues, las estadísticas, por ejemplo, de tono en acción, no sé, el 96% de los municipios del país no tienen salas de cine. ¿A quién le resuena eso? 1 de cada 3 mujeres rurales no tiene toallas higiénicas y se atrasan en el colegio, pues se atrasan en el proceso escolar porque no tienen cómo ir esos días. Entonces, así, uno empieza a narrar los problemas y de pronto no a todos nos importan todos,
pero a cada uno le resuena su problema. La siguiente. Y entonces, las personas, además de darnos más problemas, porque le decimos, oiga, ¿qué otro problema quiere? Entonces nos aportan más problemas para nuestra base de datos de problemas, pero además de eso, nos empiezan a aportar soluciones. Entonces, claro, en estas primeras iteraciones, esto no es un proyecto tanto de innovación, porque no estamos, pues sistematizamos esto, pero no estamos haciendo todo el proceso de diseño de la solución. La solución debería ser el último paso después de 8 pasos de entender el problema muy bien. Si la solución es el final y nos estamos saltando todo el proceso. Pero ¿qué estamos haciendo por ahora con este proyecto? Despertar propósito público, que la gente por lo menos sienta conexión. Y poco a poco lo estamos sofisticando para que en esos ejercicios de manera rápida la gente haga algo de problematización. Que diga, bueno, ese es el problema, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Quiere solucionar el problema principal? Unas causas. Y en fin, la siguiente. Miren esto, estas son las tarjetas de la primera iteración, algunas de las tarjetas que están hechas con mucho cuidado y con mucho gusto, porque la experiencia, yo siempre digo, el proceso de diseño es como la comunión. Yo principalmente lo que hago hoy en día es diseño comunitario, es a lo que yo me dedico. Pues, y en el laboratorio intento aportar en ese saber. Y cuando uno se sienta, es como yo digo, como la comunión, no la comunión religiosa, aunque de alguna manera, es sentarse a comer juntos. Entonces, lo que uno pone, que es lo que alimenta la conversación, pues tiene que ser de calidad, de alguna manera, buenas conversaciones y algo bonito. Una de las cosas de la pobreza, digamos, de los asuntos de la pobreza es lo restringido que está el acceso al diseño. No sé si ustedes han visto, si ustedes iban a Carrefour, cómo era todo, y ahora en D1 lo que hacen es quitarle el diseño. Es impresionante. Es un lugar sin diseño. Puede ser que sean los mismos productos, pero le quitan los envoltorios o lo que sea y lo vuelven sin diseño. Es un lugar que en antropología es un no lugar. Intentan volverlo un no lugar sin diseño. Lo que nosotros intentamos hacer es democratizar el buen diseño. Es decir, que las personas se sientan bien atendidas en un lugar, porque no es votarles ahí, oiga, coge un esfero, ¿qué le preguntan al Estado cuando alguien tiene una queja? Llene ese formulario de quejas y reclamos, ¿verdad? Háblese de ese problema. La cosa más harta de llenar con 25.000 cosas. Nos le estamos devolviendo un poco de dignidad en el diseño. Y si quieren, 2 segundos, detallen cada diseño, cada gráfica de cada problema. La siguiente, por favor. Estos los hicimos para con la Andy, hicimos adopta un problema focalizado y hoy ya dijimos, oiga, podemos hacerlos focalizados. Si una entidad, una secretaría, una universidad, una comunidad, una junta de acción comunal nos dice cuáles son los problemas, nosotros creamos tarjetas y hacemos Zoom. Esto fue con la Andy para entender por qué estaban llegando plásticos al río Amazonas. Y entonces había una serie de cosas. Pero quiero que se fijen ustedes en un detalle que parece estúpido. En la segunda, 1, 2, digamos, en la segunda fila de, no sé cómo decir, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Bueno, contando desde el amarillo, 1, 2, 3, contando desde el amarillo, 1, 2 y 3 después del amarillo. Miren que en el letrerito hay unos calzones colgados. Y parece estúpido. Si uno contrata un diagramador, le diagrama cualquier cosa. Linda puede ser que diga problema tal, pero es que aquí el diseñador se tomó con amor el tiempo de diseñar cada cosa. Y las tarjetas son redondeadas, tienen las puntas redondeadas. Nos demoramos el doble recortando las puntas, porque no tiene. Ustedes no sé si han visto Pinterest, que cuando tienen los posts siempre tienen las puntas redondeadas. Es como esa cosa de amor extra, que tiene mucho sentido y que la gente, aunque uno no crea, lo agradece. Sí, pues vuelvo y digo, no es la típica tarjeta. Hubiéramos podido ponerlo en un papel, pero lo intentamos hacer con mucho amor. La siguiente. Bueno, para terminar simplemente, hoy, la tercera iteración dijimos, oiga, ¿por qué no lo hacemos digital también? Entonces, si quieren escanear acá, los va a llevar, es un prototipo, con amor, o sea, con amor. Es un prototipo que dirige primero a Figma, y de Figma hay un link después a que ustedes puedan participar como si estuvieran en un taller, pero lo hacemos virtual. Entonces, los que quieran abrirlo, bienvenidos, pero se van a encontrar primero con un Figma, donde van a ver algunas de las tarjetas, y dice, adopta un problema, ponen adoptar,
y los va a llevar a un Typeform donde les va a pedir 3 datos simplemente como para poder seguirles mandando a ustedes y seguir la conversación y decirles, oiga, mire, su solución se la mandamos a la secretaría de tal, para poder hacer un poquito ese relacionamiento. Y ahí ustedes ponen su solución. Vuelvo y digo, no es un proceso de innovación completa porque no estamos haciendo todo el proceso, pero por lo menos estamos generando participación en torno a la colaboración a la resolución de los retos públicos. Creo que ahí acabo, me parece. La siguiente. Sí, ya. Listo. Ese era mi cuento para iniciar entonces la conversación con ustedes. Quería contarles eso. Cómo llevamos de gobierno colaborativo a esta iniciativa de Adopta un Problema, el involucramiento de la ciudadanía en la solución de los retos públicos. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por contarnos todo este proceso que tienen en el laboratorio de innovación y pues por permitirnos probar Adopta un Problema de manera digital. Lo ideal es que tengan la oportunidad de ir a alguna de sus Son los primeros. actividades. Ustedes, esto lo hicimos porque esto se Sí. llamaba Digital Transforma y nos tomamos muy en serio y dijimos, oiga, ¿cómo vamos a ir a un evento de eso si no estamos digital? Entonces hicimos un primer intento, un prototipo, usando Figma y Typeform, 2 cosas que ya existen, que cualquiera puede usar. Nuestro diseñador corrió para que estuviera esta y corriera para ustedes esta primera salida a campo de Adopta un Problema digital. No, pues muchísimas gracias. Sabemos de primera mano desde Digital Transforma el esfuerzo que hicieron para traer esto. En serio, llevamos varias semanas hablando para que fuera posible, o sea, ver, oye, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, porque al final en todo hay retos y hay desafíos. Pues quisiera preguntarte un poco también cómo tú llegas pues a este laboratorio, o sea, cómo llegan a hacer todo esto que además es una manera, digamos, muy diferente de pensar, pues digámoslo en cierta manera, pues los gobiernos pues, tradicionales donde realmente la innovación sucede en otras partes y luego se adapta a cada uno, pero hacer la innovación desde las personas, desde el lado público, articulándose con lo privado, es, digamos, algo diferente. Entonces, ¿cómo llegan a hacer esto? Bueno, yo he sido servidor público, he trabajado con el Estado de alguna manera u otra hace unos 18 años. Y como todos, pues encantado con el propósito público, pero a veces desencantado con las formas, desencantado a veces con los trámites. Quien ha sido contratista del Estado sabe que cuando lo van a contratar, lo empiezan a intentar contratar desde el 10 de enero y lo terminan contratando en marzo y a veces en junio o en julio. Le piden como 49 papeles distintos. Uno siente que que uno está rogando porque lo contraten. Es como esa lógica de por quién viene recomendado o de gracias a Dios que lo estamos contratando. Y no es una crítica a una administración en particular, es como la lógica general del servicio público, que no debería ser así. Al contrario, debería decir, oiga, ¿cómo me hago para robarme el mejor talento posible en el sector público y enamorarlo? Entonces, claro, como todos empecé a tener como frustraciones. Otra, cuando uno es el jefe del área, yo tuve la oportunidad, tuve 2 jefes muy generosos, el ministro Diego Molano en su momento en el MINTIC y la viceministra María Carolina Hoyos, personas creativas y que dejaban crear mucho, pues uno está en el paraíso y uno se maleduca, porque uno dice, oiga, tengo una buena idea y los jefes de uno se la ayudan a hacer, pero eso es el 2% de la administración pública. La frase es, ¿quién le pidió eso? No sea sapo. Sí, el que da esa milla extra de tal cosa, es decir, no hay incentivos generalmente para hacer las cosas de manera distinta. Y entonces eso siempre empezó como a calar, eso por un lado, es decir, desde la vista del servidor público. Pero lo segundo es que nos empezamos a dar cuenta de que no habíamos podido o no hemos podido resolver los grandes problemas sociales. Algunos, por ejemplo, llegamos a cobertura universal en educación pública, pero tenemos un reto inmenso en calidad. Digamos, muchas veces la educación no está suponiendo, la educación básica primaria y media, no está suponiendo un cambio en la movilidad social muy fuerte, por ejemplo. Se nos siguen muriendo muchas veces las personas en los hospitales. Es decir, los grandes problemas parecen no haberse resuelto,
Y entonces uno para en el camino y dice, oiga, y el Estado sigue con sus mismas formas. No tenemos política pública basada en la evidencia. Entonces decimos, oiga, un alto en el camino, ¿cómo podemos hacer que las soluciones sean mejores? Y entonces viene ahí, obviamente, no somos pioneros. El primer laboratorio fue fundado hace unos 15 años en Dinamarca, se llamaba el MindLab. Y dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un proceso de diseño? Así como diseñamos cualquier cosa afuera, diseñemos también lo público. Diseñemos las cosas. ¿Por qué no? Si hay una fila, no debería haber fila. ¿Cómo solucionamos el proceso para que no haya fila? Y creo que esto ha unido gente que tiene esa intuición y que el MindLab se la interpretó. De mis primeros trabajos fue en renovación urbana, en la empresa de renovación urbana, cuando se estaba haciendo el Parque Tercer Milenio y tocaba indemnizar a la gente del cartucho que vivía allí, las iban a reubicar. Y yo me acuerdo entonces intentando diseñar, porque pues eran, no sé, 250 personas en una fila, yo en ese momento era abogado, y decía, ¿cómo notificamos a 150 personas? Y yo decía, oiga, esta gente vino, no la quiero hacer devolver a la casa sin haberla atendido. Entonces me inventé un modelo con unas personas ahí, nos inventamos un modelo de cómo atender a más personas al mismo tiempo, entonces poníamos los sellos así, nos inventamos un proceso. Y yo creo que hay muchos servidores públicos eh, que se dan cuenta un día que no quieren seguir haciendo las cosas de manera igual, que hay algo que tiene que mejorar y que como dice ahí, toma la decisión de hacer algo. Y entonces uno se da cuenta de varias cosas. La primera, que las cosas se pueden diseñar. Y la segunda, que lo mejor, y eso viene del pensamiento de diseño, es preguntarle al ciudadano y a la ciudadana cómo hacemos para solucionar el problema. Es Human Centered Design, diseño centrado en las personas. Es tan básico, pero no se aplica. No se aplica. Lo otro era la inmediatez del Estado. Uno siempre se golpea contra eso. Hay que solucionar ese problema mañana. Yo digo, sí. Y a veces uno dice, la innovación, es que hay una cosa que le ha hecho un poquito daño a la innovación y es que uno dice, oiga, vamos a hacer un taller de innovación y es un taller composites y que dura 3 horas. No, eso es como una pruebita. Un proceso de diseño, yo creo que responsable dura alrededor de 6 meses. Pero eso no le gusta muchas veces al servidor, al que quiere resolverlo rápido. Entonces dice, no, yo ya sé cómo se resuelve, dice el jefe del área, ¿no? Y yo he sido jefe de áreas, pero dice, yo sé cómo se resuelve. Y aunque uno no crea, a veces el jefe creativo es de las peores cosas para el diseño, porque se salta el proceso de entender el problema y salta de una a la solución. Y como le dice, oiga, no, oiga, mastiquemos el problema. Espérese un segundo y lo entendemos bien. Y nos hacemos mucho pensamiento sistémico. El embarazo adolescente, por ejemplo, o el reciclaje, ¿qué hace el Estado? Una campaña con Pirri o una campaña con Shakira para que inteligencia vial o joven, no te embaraces. Eso es lo que, esa es la solución que le dan a las cosas. Capacitación, cultura ciudadana y comunicación. Y dice, no, este problema tiene 90 causas, pero nadie se da cuenta que hay 90 causas y quieren resolver la primera. Por eso no hemos podido resolver los grandes problemas de la sociedad. Entonces, todo esto parte de la necesidad de hacer human-centered design, de la necesidad de experimentar, es decir, que no todo está hecho. El Estado siempre quiere comprar llave en mano, ¿no? Entonces, compra una página web y si no funciona, como en la mayoría del 90% de las cosas, no funciona. Entonces, siempre queremos comprar llave en mano. No es a través de la compra pública normal que se van a solucionar los problemas. Porque cuando uno ya sabe qué problema tiene, perfecto, compre perdón, y ya existe la solución, compre en una licitación. Pero si uno no sabe cuál es la solución y cuál es el problema, no puede comprar por licitación. Entonces, tiene que venir la innovación a aportar en esos procesos, a prototipar y a construir versiones distintas de la solución. Entonces, todo eso son como las razones por las cuales empezó como a crearse un movimiento. Esta alcaldesa, debo decirlo, es tal vez, digamos, de los aportes a la innovación pública más grandes. Se crea Ágata, se crea IVO, se crea la política pública Bogotá Territorio Inteligente, se crea la agencia Atenea de ciencia, tecnología, educación, ciencia, tecnología e innovación, y con base en todo eso, digamos, se crea como un ecosistema propicio, que además ahorita ya se digamos, viabilizó el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación que va a quedar ahí en Corferias. Entonces, como que un movimiento de mucha gente y un movimiento institucional muy grande, y eso confluye en la creación de un laboratorio.
Eh, Tú, digamos, además de todo el tema de innovación y gobierno colaborativo, también pues eres muy conocido pues en el mundo de pues la educación, en el ámbito también público y de la innovación, y haces parte también pues de las personas pues por decirlo de alguna manera, de los miembros imagen del gremio EdTech. Y todo el tema de la educación termina siendo donde recae, digamos, muchas veces los problemas, y es falta de formación, falta de educación en las personas. Entonces, ¿tú cómo crees que han manejado ese tema de la educación, de la concientización, pues, en muchas cosas diferentes, pues, en el laboratorio de innovación? Ahora, ahí mezclaste dos mundos. Voy a empezar como la primera parte de la pregunta. Eh, yo creo que, pues varias cosas. La educación, y por ejemplo pienso en una universidad como esta o como otra, o los bancos, son esas torres de marfil que no quisieron cambiar como a tiempo y les tocó como a las patadas. Y los bancos no querían cambiar, no querían. Y las universidades no querían, y algunas todavía no quieren, no querían. Y no es que cambiar no es solo ofrecer educación virtual. Cambiar es dejarse permear por la innovación educativa de todas las maneras. Y la regulación, por ejemplo, tampoco deja. Yo dirigía la maestría de innovación acá en área andina. Y esto es verídico. Desde que escribimos la maestría, la escribimos porque hay que escribirla y uno la presenta al ministerio y se la aprueban, le dan una acreditación que se demora 2 años en salir. Entonces allá va. El año que uno se demoró escribiéndola, más los 2 años de aprobación del ministerio. Uno después la implementa, la tiene que implementar 3 años para poderla revisar y cambiar. Entonces, 3 más 2, si vayamos 6. Después la escribo y someto al ministerio la aprobación de la renovación, de la, sí, sí, y entonces pasan otros 2 años. Entonces va a ir 7, 8 años, una maestría de innovación. ¿Qué pasa en el mundo mientras eso está pasando? Pues es una locura, hay mil cambios. Y entonces, por ejemplo, y eso pasa porque la regulación y no la culpo, entiendo por qué, pero la regulación del ministerio, por ejemplo, no parece que no, como no entender que coexiste la educación no formal con la educación formal. Los Platzi, Coursera, que tienen sus ventajas y a veces también sus cosas que corregir, como todo el mundo. No digo estas dos empresas en particular, sino la educación no formal. ¿Cómo poder hacerla que dialogue más con la educación formal, por ejemplo? Entonces, ese es un reto inmenso en la educación superior. En la educación básica y media, en la relación con el talento, pues hay de todo tipo de retos. Por ejemplo, mmm, yo creo que hoy el Estado podría, por ejemplo, articular más la educación media con el tema de la transformación digital. Entonces, ¿cómo lograr que en educación media, en la doble titulación, por ejemplo, incluso apoyada por el SENA, cómo podemos lograr titulación técnica y tecnológica para que los jóvenes salgan graduados en las dos cosas, reforzando competencias para la cuarta revolución industrial, por ejemplo, nuevo talento digital que es tan difícil de producir? ¿O cómo puedo yo empezar a enseñar en educación básica principios de algoritmia, por ejemplo, y empezar a detectar tempranamente dónde está el talento? Hoy, que creo que es una cosa que hay que corregir, hoy queremos volver a todo el mundo programador en la política pública y creo que no, eso no va a pasar. Uno, porque no todo el mundo va a querer ser programador. Y dos, porque deberíamos ver cuáles son los criterios con los cuales deberíamos reclutar a esos que pueden ser programadores. Una de esas formas, por ejemplo, es si el niño fue bueno en matemáticas y yo tengo récord de eso, puedo hacer una predicción vocacional un poquito más temprano, que puede que después alguien que era bueno en matemáticas quiere ser artista, no importa. Pero yo puedo ir prediciendo y puedo, en lugar que estoy haciendo, llego al final y quiero volver a todo el mundo programador. Los índices de deserción de los programas de programación, esos oiga, métase porque un político le dijo, 60%, 70% de deserción en esos programas. Entonces hay que cambiar esa visión y es más bien articular con una cosa que se llama rutas, ¿cómo se llama eso? Trayectorias educativas completas, que es yo reconozco un saber
o una habilidad de un niño o de un joven y se la desarrolla a lo largo de la vida. Eso. En el laboratorio no hemos abordado tantos temas de educación. Trabajamos con la Secretaría de Educación a incubar Bogotá Territorio STEM. Fuimos, digamos, quien en su momento lo propusimos y después ayudamos a la conceptualización. Y eso sí tengo que decir, en un momento dado, pues soltamos esa idea de esa incubación y la Secretaría de Educación lo ha hecho de manera increíble. No sé si han visto las últimas Olimpiadas STEM, bueno, en fin, nos ayudamos a poner a la gente de acuerdo. Los laboratorios de innovación ayudan a eso y creamos el G8 con la Secretaría de Educación. Era representantes de 8 estamentos de la sociedad que están involucrados en los territorios STEM, las empresas, bueno, en fin. Y logramos constituir ese grupo que dio origen a las bases de la Declaratoria de Bogotá como territorio STEM, que eso tiene unas implicaciones inmensas. Entonces creo que ahí también ha habido un aporte del laboratorio. Bueno, ya para ir cerrando, quisiera que le des un consejo a las personas que van a ingresar en los próximos gobiernos, ¿ok? En diferentes áreas. O sea, ¿cuál es ese consejo que tú le darías? Esto es algo general que tienen que tener en cuenta y que es muy importante para lograr un cambio en la sociedad, en la educación, en la innovación, en diferentes, digamos, ámbitos. Bueno, una cosa muy importante, que nosotros ya empezamos, pero tiene que venir con fuerza, es el intraemprendimiento público. La mejor forma en la que se innova, pues hay dos formas. Innovación abierta, donde yo compro una solución, me asocio con un emprendedor y compro. Se llama Compra Pública para la Innovación. Sacamos la guía hace poco. Es hagan más compra pública para la innovación. De hecho, háganla, porque eso está hace como 6 años en la legislación y nunca ha habido el primer proceso de compra pública. Estamos intentando el primero con la renovación urbana. Es decir, vuelvan eso más común. Hagan el gobierno más abierto en la innovación privada, más permeable a través de la compra pública para la innovación o otros mecanismos, a través del reconocimiento de los estándares de interés público, fomento del GovTech, en fin. Esa es una de las cosas que le diría. Es decir, sea más abierto. Lo otro, el intraemprendimiento, que fue lo que empecé, es, claro, la entidad no puede parar, pero hay alguien que tiene que estar haciendo innovación como una especie de grupo, un emprendimiento, un startup metido dentro del lugar, que al principio parecen los raros y después la solución que sacan se vuelve la solución general. ¿Sí? Porque hay alguien que tiene que estar pensando en lo urgente y hay alguien que tiene que estar pensando en lo importante. Hay alguien que tiene que estar innovando desde adentro. Al principio, de verdad, el que innova desde adentro, las áreas lo odian porque dicen este tipo que, pues, o esta gente que está haciendo ahí metida, creando locuras mientras yo tengo, sí, pero hay que liberar a algún grupo de gente de los derechos de petición y esas cosas y dejarlos crear, ¿sí? Y eso no es loco, es conforme a un grupo diverso. Tema del talento. Deje entrar talentos raros a la administración pública. Un programador con un psicólogo, con un científico social, con un arquitecto. Esto que les voy a decir no es mentira. Nosotros queríamos traer al grupo de innovación a una persona que fuera capaz de prototipar. Los mejores prototipadores son los arquitectos y los ingenieros, mecánicos o industriales. Entonces queremos contratar a un ingeniero mecánico. Para poder contratar a un ingeniero mecánico en la administración pública, pues incluso como contratista, nos tocó asignarle funciones en las que en la mañana arreglaba o supervisaba el arreglo de los carros para que por la tarde nos pudiera ayudar en el laboratorio de innovación, porque es que si no, es decir, los manuales de funciones no dicen innovación. Entonces hay que crear una nueva política de talento humano que le permita a gente rara llegar y complementar a tanto abogado que hay. Yo soy abogado y digo, chévere que el abogado se hable con el antropólogo, con el arquitecto y puedan crear juntos y que dejen ese espacio. No es perder plata. De hecho, esto ya lo dice la ley. Hay que hacer innovación. Ya está en tratados internacionales, en mil cosas, en la política de mi PG, en fin. Pero creen las circunstancias para que la gente se encuentre, crean el emprendimiento, dejen que gente cree, párenle bolas, recursos. Ese sería como mi segundo consejo. Y el tercero es, el último, es, se creó la política, el COMPES de la Política Pública Bogotá Territorio Inteligente, que establece mecanismos de innovación y transformación digital. Es, dele continuidad, es decir, no deje que ese COMPES duerma, sino dele vida a ese COMPES.
Un poco lo que mencionas además, no son talentos raros, o sea, permiten traer talentos raros, pero es que en ese ejemplo en específico ni siquiera es algo tan extraño, se está trayendo a alguien para prototipar. Y creo que parte del problema es que además de innovación necesitamos flexibilidad, hacernos más flexibles y eso no solo desde el lado público, porque pues uno conoce muchas historias de empresas privadas, de entidades privadas que son súper cerradas con los procesos, o sea, con el papeleo, con todo, y eso pues al final complica los procesos y pues creo que es un caso extremo el que mencionas. O Sí, sea, y no son flexibles también en la interacción con el Estado. ¿La pregunta? Buenas tardes, Ángela Cuta, mucho gusto. ¿Cómo está? De hecho, eso que mencionas es bien interesante porque hay una palabra que me llama mucho la atención, sobre todo ese tema de talentos raros, y es la asociatividad. Uno tiene que asociar. Entonces, cuando uno llega con un perfil diferente, por ejemplo, un antropólogo, una persona de diseño, pues le da a uno otra mirada de lo que está desarrollando. Entonces, probablemente yo no tuve en cuenta eso porque desde mi conocimiento yo no lo había visto, pero esa persona me da luces, me da otra perspectiva, me da otra mirada. Y eso es donde realmente nace la innovación, porque es ahí donde yo me doy cuenta que existen diferentes formas de llevar a cabo proyectos, procesos, ideas, para que así pues se den muy buenos resultados. Eso lo están utilizando un montón, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, para generar nuevas iniciativas, líneas de negocio, etcétera. Muchas gracias. Exacto, es un poquito la base del intraemprendimiento, crear un grupo de personas. Miren, a mí me gusta mucho la innovación y el emprendimiento, sobre todo esta porque no es de liderazgos como el sector público, que es de los políticos líderes, no, esto es un grupo de personas y eso tiene mucho sentido, que ojalá sea complementario. Hoy lo llamamos células de innovación y ojalá esas células también puedan involucrar gente del sector privado. Lo mejor sería una célula público-privada para solucionar un reto. Si, por ejemplo, queremos la bancarización, oiga, siéntese 3 personas de la vivienda o de Bancolombia con 3 servidores públicos y creemos juntos. Listo. Santiago, bueno, Joshua del equipo de Gobierno Abierto e Innovación de la Alcaldía Local de USME y también lidero el laboratorio en este momento. Yo he conocido todo el proceso que ha tenido Ivo, Golab y pues nuestro laboratorio y no ha sido una lucha sencilla en el hecho de posicionar la innovación a nivel Bogotá. Eso por una parte. Y la segunda es cuando tú hablas del diseño de la pobreza, del diseño de las oportunidades, algo que sucede mucho dentro de la administración pública y es que el diseño no puede existir. ¿Sí? Es algo que en algún momento mencioné en una conferencia del INPAE y me trataron como si hubiera aparecido, no sé, un Bandersnatch ahí como, vi que vi esta vieja que está hablando. Es como pensar que la administración pública y el Estado en general no se puede diseñar a sí mismo. Y cuando empezamos con mi equipo a diseñar la participación en una localidad como USME, ahí es donde nos dimos cuenta que los retos no son solamente de pensarnos la participación, si se quiere, es un punto de partida, pero también es sistémico lo que se vuelve este diseño. Entonces, parte como de nosotros es cómo nos pensamos o no, cómo nos diseñamos también la gobernabilidad local. Creo que ese es un punto que me gustaría hablar. Lo primero es que quisiera felicitar mucho a la localidad de Usme, en tu cabeza, por digamos, si es difícil hacer innovación distrital, en las localidades es aún peor. Es como con las uñas y depende mucho del corazón y del ímpetu que tengan las personas que quieren hacerlo. Y Usme ha sido uno de los campeones en innovación. Hay 4 localidades que se han tomado esto en serio, 4 de las 20. Usme ha sido una y lo ha intentado de todas las maneras. Y es difícil porque no hablamos de la lógica política muchas veces. Cuando le preguntan por el MIPG, ¿qué han hecho de innovación? Porque el MIPG les pregunta en el FURAC, en el formulario único de registro de las acciones acciones de gestión, le preguntan, ¿qué ha hecho de innovación? Entonces dicen, ¿qué? No saben qué responder. Y dicen, yo un día atendí a ciudadanía, eso es co-creación. Y empiezan como a disfrazar las cosas. Entonces es difícil hacer innovación, pero cada vez es un poquito más fácil. Creo que ya hay más instrumentos y ya logramos tener un laboratorio distrital. Y lo chistoso es que van a ver, ahorita cuando haya cambio de gobierno, como que empezamos a recoger las filas de los que hicimos innovación todo el mundo y empezamos a defender lo poquito que hemos ganado. Obviamente nos van a volar a todos,
normal, pero que estamos intentando que quede cada vez más institucionalidad. Es decir, ya quedamos en el COMPES, por ejemplo. Logramos quedar en el plan de desarrollo la vez pasada, ahorita vamos a quedar en una política, intentando quedar cada vez más. Sí, precisamente eso, lo que dice Santiago es institucionalizarlo y a través del sistema, por ejemplo, integrado que tiene la Secretaría de Gobierno es crear unidades de innovación y que queden precisamente bajo el sistema de gestión y que tengan unos indicadores, unas mediciones, porque si nosotros empezamos con nuestro promotor de mejora local como ingeniero Henry, por favor, empiece a medirnos. No los puedo medir porque no existe esto, ¿cómo los voy a medir? Entonces, con Diana involucramos también esa de generar esas creaciones de esos laboratorios en cada una de las alcaldías, porque sí, efectivamente fuimos 4 y ahorita somos 2 los que solo se están haciendo. Y entonces ahorita sí los alcaldes se ven como en la necesidad de empezar a crearlas, pero pues va a ser no es un proceso fácil y seguramente les va a tomar los 3 años que nos tocó a nosotros como USME o al año que le tocó como a SUBA y así sucesivamente. Pero pues ya tenemos, digamos, un consuelo de que va a quedar por medio del sistema de gestión de que tiene la Secretaría de Gobierno. Pero tocas un tema muy importante y es el tema de rediseñarse. El Estado no se rediseña. Generalmente las instituciones no se rediseñan solas. Pero el Estado menos. Entonces, esos grupos de intraemprendimiento, de alguna manera, y toca con mucha paciencia, el cambio institucional es lento y toca como un pasito a la vez. Uno sabe que es una agenda de 20 años y que va logrando poco a poco. Creo que, a ver, ayer tuvimos al jefe de la misión económica de Israel en el evento y un poco lo que decía, pues mostraba obviamente oportunidades de, digamos, de cooperación entre Colombia y entre Israel. Y un dato que nos quedó muy marcado es el tema de la inversión en investigación y desarrollo, que al final se traduce en pues, una mejor economía, pero también en más innovación en diferentes campos. Ellos son el país en el mundo que más invierten solo en el lado público, es casi un 5% de su PIB, sin contar investigación académica y militar, que obviamente ahí pues también la cantidad es mucho mayor. Y en Colombia estamos entre el 0.1 y el 0.2. Entonces, con mayor inversión por parte de los gobiernos, independientemente de quién sea la persona que esté a la cabeza, o sea, realmente con invertir más, con realmente apostarle más a la innovación y al cambio en el país, se pueden conseguir resultados muy buenos. Él nos decía, nosotros hace 40 años teníamos una economía, o Corea, por ejemplo, hace 40 años tenía una economía como la de Colombia. Y ellos son el segundo país que más invierten en eso en el mundo. Eso no se trata de obviamente llevarlo a un extremo y ahora invirtamos todos los recursos en investigación y desarrollo, pero con pequeños pasos, con más inversión, con más cooperación entre la parte pública y lo privado, se puede lograr una mejora importante tanto en la parte académica, en la innovación y pues obviamente al final eso se traduce también en la economía y en las, digamos, en las comunidades que tenemos. Pues muchísimas gracias, Santiago, por el espacio, por el tiempo. Ahí todos pudieron ingresar por primera vez a Adopta un Problema de manera digital y los que están en sus casas, pues sí, se puede compartir el link. Sí, ahorita está en el código QR, yo ahorita se los mando por WhatsApp para que lo pongan después en los comentarios de YouTube. Sí, eso entonces nosotros lo ponemos ahí. Tenemos un pequeño detalle por parte de Grandes Genios y de iHello y pues muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. No, y creo que Grandes Genios se merece este aplauso por todo, porque son un ejemplo de cómo se trabaja en familia, digamos, ellos lo han entendido muy bien, es decir, yo ya veo que mi hijo tenga 2 años más para hacer exactamente lo mismo que han hecho, por inspirar y por mover esta conversación, de verdad, a Grandes Genios, muchas gracias. No, gracias a ti, en serio. Bueno, porque se vale soñar en grande, mapa de los sueños. Buenísimo, muchas gracias. Y estos son regalos de nuestros amigos de iHello. Listo, muchas gracias.